Bueno, bienvenidos un día más a esta pecera de memorias. Oye, nos están haciendo trabajar horas extra, No deja de pasar cosas en el No dejan mundo, de pasar cosas en el mundo. Por cierto, ayer, importante. Ayer, récord absoluto de la pecera de memorias. Muchas gracias a todos. Nos han dicho por ahí, récord absoluto, a mí nos han dicho por ahí que si en el programa de ayer consumimos algunas sustancias psicotrópicas. Por el tema de la risa, bueno, se nos fue un poco de las manos. Lo Pero, pasamos muy bien. pero estuvo divertido, ¿no? Sí. Yo creo que estuvo bien con... Que era el cabrón y los emúes. Y los emúes. Buah. La guerra emú. Deberíamos saber esto. Bueno, no lo sabemos. Nos informaremos. Dicho esto, contento con las cifras. Muy bien. Muy bien. Estoy muchas gracias a todos. ¿Cierto? A todos los que nos veis desde todas las partes del mundo, importante, sobre todo la gente de Latinoamérica presente siempre. Así que, oye, muchas gracias a todos por la acogida y por el cariño que le estáis dando a la pecera de memorias. Sabes que lo has vuelto a decir, ¿no? Que cuando decimos acogida siempre suena a lo mismo. Sí, pero bueno, Es lo que hay. Temas de la disparidad lingüística. Vamos con el programa de hoy porque tenemos una parada obligatoria en Corea del Sur, donde, bueno, se ha liado la de San Quintín, ya sabéis. Visitaremos Siria porque los rebeldes yihadistas están listos para tomar la ciudad de Hama. En Francia, Macron se enfrenta a una gran crisis política. ¡Ojo a la OTAN, que pide más armas para Ucrania! Biden visita Angola para montarse su propio corredor de minerales estratégicos. Y luego tenemos a Hamas y Fatah, que parecen dispuestos a, fumar la pipa de la paz para dar algo de esperanza a la franja de Gaza. Además, en el Rincón del Tiburón hablaremos de Corea del Sur de nuevo y analizaremos qué significaría para la economía mundial un conflicto allí. Así que bueno, todo esto además, oye, las típicas secciones. Hoy vuelve el sinvergüenza del día, que siempre está bien. Y tenemos en las profundidades, el anzuelo, bueno, todo. Así que venga, sin más dilación, vamos a empezar con el programa. Bueno, primera parada obligada, Seúl, Corea del Sur. ¿Qué ha pasado por allí? Porque vaya lío. Vamos a contar un poquito. Venga. Ayer en Corea del Sur pues, se experimentó una crisis política cuando el presidente Yoon declaró la ley marcial en un discurso televisado. Yoon acusó al principal partido de oposición, el Partido Democrático, de controlar el Parlamento y de simpatizar con Corea del Norte. La declaración de la ley marcial, la primera desde 1980, fue rechazada en el Parlamento con 190 votos de 300 en total. No obstante, el Ministerio de Defensa esperó a que el presidente levantara la ley marcial para acatar las órdenes. La oposición ha anunciado su intención de destituir y procesar a Yoon por alta traición. Ojo. Está previsto que el proyecto de ley sobre su destitución se vote en un plazo de 72 horas. Bueno, vaya lío. Decía ayer por Twitter que éramos pocos y parió Corea. Porque madre mía, la que se lió por ahí en un momento y de una forma completamente inesperada, ¿no? Vamos a intentar entender, ¿no?, lo que ha pasado ahí. Por cierto, a mí me pilla muy de cerca porque el año pasado estuve un par de meses viviendo en Seúl, precisamente. De hecho, tenía la casa al lado de la del presidente. Entonces, todo lo que vimos ayer, yo salí a correr por ahí, todo este rollo. Lo tengo bastante fresco y la verdad que me pude empapar mucho y todavía conservo algún contacto por Corea. Así que de esto un poco puedo hablar. Lo primero, para entender esta crisis nos tenemos que ir a 2022, momento en el que Yoon gana las elecciones y asume la presidencia del país. Yoon pertenece al Partido Conservador, el PPP, ¿no? Y es una persona súper nacionalista, que lo que prometía era acercarse más a Occidente, mano dura con Corea del Norte y el tema de, sobre todo, combatir la corrupción. Ya que no sabes qué, David. Me lo huelo, no sé pues por qué me lo huelo. Este podría ser el sinvergüenza del día. Porque, el presidente Yoon se ha visto involucrado en varios escándalos. Él y su mujer, ojo, desde el principio el tema se veía venir. Nada más asumir la presidencia, Yoon se gastó una pasta en seguridad y recursos para trasladar la casa presidencial de la Casa Azul al antiguo Ministerio de Defensa, que está en pleno centro de Seúl. Y eso tenía a la gente un poco calentita, en plan de ¿qué hace, no?
Pero bueno, esto es un detalle sin importancia, pero indicaba un poco por dónde iba a ir el tema, ¿no? Era la primera de muchas. Al final, bueno, ¿qué más hizo Yoon? Pues el tema es que tenemos el escándalo del bolso de Dior, que es un poco una tontería, pero, oye, es un escándalo porque era ilegal, ¿no? Básicamente su mujer, a cambio de favores, aceptó un bolso de Dior valorado en $2.200, ¿no? Y la que le cayó con eso fue fundamental, lo típico, ¿no? Los medios de comunicación le metieron mucha caña y este se empezó a dedicar a utilizar, bueno, pues la fuerza del Estado para ir contra los medios que le criticaban. Llegaron incluso a allanarse casas de periodistas. O sea, imagínate... Hoy no hacemos el sinvergüenza al final. Hoy igual no hay que hacerlo. Bueno, además Yoon ha sido acusado de tráfico de influencias y corrupción en varias ocasiones. Y el tema es que la oposición llevaba ya tiempo pidiendo su dimisión. Y parecía que poco a poco iba ganando enteros el tema de poder forzar una moción de censura, ¿no? Entonces lo que ha hecho Yoon ha dicho, bueno, pues antes de que me muevan de la silla, pues voy a montar este circo y a ver si al menos me puedo quedar, bueno, pues en el poder gracias a las fuerzas de defensa, no gracias al ejército. El tema es que ni siquiera su gobierno, su propio gobierno, muchos miembros del Ejecutivo no apoyaban esto de la ley marcial, o sea, fue un poco una chapuza, pero al principio salió bien porque tenía el Ministerio de Defensa de su lado. Mismo ministro de Defensa que parece que va a ser destituido, si no es que a estas horas lo ha sido ya. Y luego esto, bueno, lo que ha hecho el presidente Yoon durante toda su legislatura es cada vez que tenía un problema interno, Corea del Norte. De hecho, ha dicho esto, ¿no? Que los propios... la propia oposición política son realmente agentes de Corea del Norte encubiertos. Entonces, bueno, así es como están las cosas. Finalmente, lo que has dicho tú, no ha llegado la sangre al río. Afortunadamente, el ejército se retiró del Parlamento. Y eso sí, dijeron que se retiraban, pero que seguía la ley marcial vigente hasta que el presidente la retirase. Finalmente, el presidente, privado de apoyos, la retiró. Y bueno, todo volvió un poco a su cauce. Veremos ahora cuánto tardan en destituirle, que parece que va a ser poquito. Importante, me preguntaban por ahí, ¿qué es la ley marcial? Importante esto. La ley marcial, bueno, es un estado. En España equivale al estado de guerra. Y básicamente es que se militariza la sociedad, se militariza el país. Quedan muchos derechos individuales abolidos. Y pues bueno, las Fuerzas Armadas se pueden hacer con cualquier tipo de bien privado, bien sea un medio de transporte, bien sea una máquina de coser si hace falta, bien sea la maquinaria o las fábricas que haya en una determinada región, lo que sea, con tal de, bueno, beneficiar a los intereses nacionales, ¿no? Así que bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en Corea del Sur, porque algo me dice que este no va a ser el último episodio que nos va a llevar allí. Pero bueno, de momento parece que al menos reina la calma y menos mal, porque yo ya no daba para seguir otro conflicto. No sé tú, David. Muy loco. Bueno, vámonos con Siria, que tenemos también cositas por allí. Vamos a Siria. Allí los combates han vuelto a llegar a las puertas de la ciudad de Hama, donde los rebeldes planean una ofensiva que arrebate el gobierno de Al-Assad el control de la ciudad tan estratégica, ¿no? Efectivamente. Al final, bueno, parece que la batalla de Hama a última hora de ayer parecía que había empezado, pero bueno, todavía durante la noche reinó un poco la calma. Pero ahora sí que parece que ya es un tema inminente. Por cierto, hemos visto unos vídeos en los que se ve muchísimo material capturado de los rebeldes Al-Assad, ¿no? No sé cuánto hemos contado, pero había ahí... Había, bueno, más de 20, entre tanques y blindados, más de 20 seguro. Y esto parece que muchas veces es por un tema logístico, ¿no? Por temas de que le pasó a Rusia cuando inició la invasión de Ucrania, que se quedan sin gasolina. Entonces simplemente, pues oye, no te los puedes llevar. No te los puedes llevar, y parece que los soldados con prisa, pues lo que hacen es... priorizar un poco. Es también, priorizar claro. su vida a no destruirlos antes de abandonarlos, ¿no? Por cierto, importante, puede que el gobierno de Al-Assad esté dando la ciudad de Hama por perdida, porque ya se han puesto a construir defensas en la siguiente ciudad estratégica más al sur, que es la de Homs. También otro bastión muy importante y súper estratégico, porque de hecho Homs es la ciudad que conecta Damasco con las bases rusas en el Mediterráneo. Entonces, si Hama cae, veremos la siguiente batalla por Homs, que parece que va a ser muy importante. Otro tema, Irán.
dice que enviará tropas a Siria si el gobierno del país se lo pide. Importante, si se meten aquí los iraníes a tope, pues ojito, porque entonces puede escalar bastante y veremos qué tendría que decir Israel al despliegue de tropas iraníes o de más tropas iraníes en Siria. Y luego además tenemos noticias, puede ser, del frente, del otro frente, ¿no? Vamos a hablar de los rebeldes proturcos, realmente. Vale, cuéntanos. Bueno, por su parte, los rebeldes proturcos del Ejército Nacional Sirio no parecen muy dispuestos a luchar directamente contra al-Assad y están enfocando sus esfuerzos en recuperar la ciudad de Manbij en manos en manos de los kurdos del YPG, que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Sí, yo de hecho me acuerdo hace ya un montón de años, pues hablamos de hace igual 2016, por ahí, cuando los kurdos tomaron esta ciudad de Manbij del Estado Islámico, que les costó, pues eso, 2.000 muertos, si no recuerdo mal, la toma de Manbij. Recuerdo el fanatismo en la defensa del Estado Islámico de aquellas, ¿no? Al final, bueno, nada que nos sorprenda por parte de los rebeldes pro-Turquía y de la propia Turquía, ¿no? Al final ellos priorizan la lucha contra los kurdos que la lucha contra al-Assad, a pesar que recordemos que contemos aquí que HTS, los rebeldes más yihadistas, pidieron, ¿no?, al SNA dejar a los kurdos en paz, que al final los kurdos eran legítimos, vamos a decir, pobladores de Siria y que tenían que, bueno, pues que centrar sus esfuerzos en al-Assad. Pues ya es que directamente, prácticamente, mira si han pasado, que de hecho HTS ha tomado toda la zona al sur de Alepo y ya directamente es que los rebeldes del SNA, del Ejército Nacional Sirio, los rebeldes pro Turquía, directamente es que no comparten ahora mismo frente de batalla con al-Assad. Vamos a poner un mapa, espero acordarme en la edición, para ilustrar esto, ¿no? Veis que básicamente pues, la gran prioridad de los pro Turquía son los kurdos y no Bashar al-Assad, cosa que ahí no me meto, o sea, yo sé es que tengo mucha simpatía por el pueblo kurdo, pero incluso para los rebeldes pro Turquía me parece un fallo estratégico muy grande no centrar sus esfuerzos en primero acabar con uno y luego ya veremos qué pasa con el otro, ¿no? Pero bueno, tenemos también una noticia sobre Siria que relaciona a Ucrania con los rebeldes, ¿no? Cuéntanos un poco por ahí. De drones, sí. Resulta que Abu Bakr, líder de un equipo de drones de la oposición siria, contactó a la inteligencia militar ucraniana para obtener orientación. Los ucranianos proporcionaron archivos de impresión 3D para componentes clave como, ojo, portadores de bombas, colas y ojivas. Esto para drones, obviamente. Bueno, esto parece que permitió a la oposición, a los rebeldes sirios, producir, ensamblar y adaptar sus drones de forma independiente, ¿no? Cito textualmente que decía Abu Bakr. Nos enseñaron sobre mecánica de drones, portadores de bombas e impresión 3D. Ahí lo llevas. Dice este tío. Otro operador de drones también confirmó el importante papel de la capacitación ucraniana en el avance de la transmisión de señales de drones y sistemas de orientación, que al final, bueno, son temas también las contramedidas electrónicas y todo esto para que no se pierda la comunicación con el dron, es también un tema súper importante con esto. Y luego además parece que se establecieron talleres para drones de ala fija más grandes y el uso de impresoras 3D para piezas de precisión. Tanto, bueno, Abu Bakr como Abu Mazen, que son estos dos que han dado la noticia, la exclusiva, a Clash Report, pues declararon que el apoyo ucraniano se limitó a la capacitación y a la orientación, pero que no han participado directamente en las operaciones de campo, ¿no? Bueno, tremendo lo que está pasando por Siria. Vamos a Francia, aquí al lado de casa, como quien dice, porque si ya teníamos crisis política en Alemania, ahora la tenemos en Francia también. ¿Qué pasa por ahí? Está Europa calentita, sí. La Asamblea Nacional va a someter hoy a votación una moción de censura contra el gobierno del primer ministro, de Michel Barnier. Y bueno, tanto la izquierda, que es principal fuerza en el Parlamento, como la ultraderecha, que ocupa el tercer lugar, han confirmado su respaldo a esta iniciativa. Barnier, recordemos que fue nombrado jefe por Macron en septiembre, después de las elecciones que hubo. Y bueno, su caída se produciría tras aprobar por decreto los presupuestos de la Seguridad Social, que básicamente lo que querían hacer era reducir el acceso a sanidad gratuita a los inmigrantes. Esto era como como una especie de guiño a Le Pen, pero a Le Pen no le ha servido. Le Pen sabe que el gobierno de Macron está herido, parece que huele sangre y que va a ir a por él, ¿no? El problema es que el presidente deberá nombrar otro primer ministro, ya que hasta junio de 2025 no puede convocar elecciones.
Así que bueno, de momento vamos a tener problemitas por Francia. Vámonos al cuartel general de la OTAN, a los despachos, porque ha hecho un Mark Rutte, ahora mismo quien es el jefe de la OTAN, ha hecho unas declaraciones bastante sorprendentes. Tú lo has dicho, el secretario general de la OTAN, Rutte, ha instado a los países alineados a priorizar el aumento de la ayuda militar a Ucrania, en lugar de especular sobre un proceso de paz con el objetivo de fortalecer la posición de Kiev en futuras negociaciones de paz con Rusia. En una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Rutte ha subrayado que el apoyo militar es crucial no solo para Ucrania, sino también para evitar que potencias como Rusia, China, Irán o Corea del Norte pues puedan, digamos, envalentonarse, ¿no? Sí, es curioso que, claro, a las puertas de que entre Trump, que se supone que va a tener un papel más pacificador, la OTAN está diciendo lo contrario. La OTAN está diciendo, pisen el acelerador con la ayuda, que ahora mismo es cuando Ucrania más lo necesita. Hay mucha incertidumbre con lo que vaya a pasar con Trump cuando llegue a la OTAN, pero bueno, yo creo que lo que quiere hacer realmente Trump no es tanto debilitar a la OTAN, sino que los países que no pagan lo suficiente o que no gastan el suficiente presupuesto en defensa, paguen, ¿no? Yo creo que el papel de Trump ahí o la visión que tiene, insisto, no es tanto el acabar con la alianza, sino el hacer que Estados Unidos no pague toda la fiesta. Y en cierto modo tiene sentido, es decir, tú te has comprometido internacionalmente a gastar un dinero y no lo estás haciendo. Y dejas que sea Estados Unidos quien mantenga el peso de la organización. Hombre, sí, hay países como Polonia, como los países bálticos que tienen a Rusia muy cerca, que están invirtiendo un montón de dinero en defensa, ¿no? Pero es que hay otros, como España, como Canadá, como Alemania, que estamos muy lejos de nuestros compromisos. Entonces, bueno, ahí va a haber seguro polémica y seguro que Trump nos va a regalar algunas declaraciones incendiarias de aquí a que tome poder. Y luego, ¿qué más tenemos por ahí? Creo que nuestro amigo Biden, el jubilado de oro le voy a llamar, porque vamos, la que está armando antes de marchar, ha visitado Angola. Sí, nos tenemos que ir hoy a África, que tenemos noticias que son realmente importantes. El presidente Biden ha estado, como has dicho, en Angola y bueno, ha sido una visita que tenía como objetivo promover el desarrollo del Corredor del Lobito, un proyecto ferroviario que conecta el puerto de Lobito en Angola con las regiones ricas en minerales de Zambia y la República Democrática del Congo. Este corredor es estratégico para facilitar la exportación de minerales críticos como el cobre y el cobalto, que son pues esenciales en la fabricación de baterías y de tecnologías de energía limpia. La idea aquí es revitalizar una línea construida durante la época colonial y reducir significativamente el tiempo de tránsito de minerales desde las minas al puerto, pasando, ojo, de 45 días a menos de una semana. Bueno, pues al final es una zona completamente estratégica, toda la zona del Congo, efectivamente, el coltán, el cobalto, todo esto que se usa para hacer baterías, bueno, para todos los componentes relacionados, no todos, pero para muchos componentes relacionados con la transición energética y muchos componentes que van luego en nuestros dispositivos electrónicos también, ¿no? Básicamente lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no?, es ofrecer en la región una alternativa a la influencia de China. Es decir, van a tener que competir las dos grandes potencias mundiales por expandir su influencia en África y sobre todo por asegurar sus suministros, ¿no? Muy importante esto. De hecho, bueno, ya sabéis que China ha desarrollado un montón de proyectos en África de todo tipo. Ha hecho pues desde edificios de instituciones hasta puertos, pero sobre todo el tema de los ferrocarriles, ¿no?, que también tienen sus propias infraestructuras logísticas que compiten con el corredor del Lobito. En el caso de China, pues tenemos la línea de Tazara y el ferrocarril de ancho estándar de Kenia, que bueno, es verdad que lo que está haciendo Estados Unidos es centrarse más en la costa atlántica y lo que está haciendo China es centrarse más en la costa del Índico, ¿no? Pero bueno, es muy importante esto porque es algo que veremos mucho en los próximos años, incluso en las próximas décadas, ¿no? El ver cómo Estados Unidos va a ir tratando poco a poco de contrarrestar esa gran presencia que ahora mismo China tiene en el continente y veremos pues una especie, no sé, de neocolonialismo, si llamarlo así, porque al final yo creo que lo que está ocurriendo es que es eso, es intentar
que países grandes o países, potencias económicas, tengan en África pues un territorio en el que obtener mano de obra barata, en el que fabricar y en el que sobre todo extraer materias primas, ¿no? Entonces, bueno, al menos esta vez parece que no se va a hacer a base de bayoneta, de punta de bayoneta. Al menos, bueno, eso que sirva para mejorar la vida de los africanos, ¿no? A ver si es verdad. Bueno, volvemos a Oriente Medio. Vamos a Oriente Medio. Yo creo que esto es una buena noticia, no sé qué opinarás tú. Sí. Creo que sí. Vamos a comentarla, a ver qué opina la gente también. Cuéntanos, sí. Pero bueno, parece que Hamás y Fatah, los grupos que han estado enfrentados durante décadas, han acordado en el Cairo la creación de, un comité de apoyo comunitario para gobernar Gaza tras la guerra. Este comité estará formado por entre 10 y 15 profesionales de Palestina, independientes, y funcionará bajo la supervisión de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina, con la posibilidad de ser además presidido por Rawi Fatou, que es actual presidente del Consejo Nacional Palestino y designado sucesor de Mahmoud Abbas. Bueno, esto digo que es muy buena noticia porque pone un poco fin a la rivalidad histórica. No pone fin, pero bueno, como que acerca posturas en esta rivalidad histórica que hay entre Fatah, que recordemos es el partido que lidera la OLP, que a su vez es como quien gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Fatah tiene un componente mucho más secular que Hamás, que es al final un grupo yihadista, y son quienes gobiernan ahora mismo en Cisjordania, mientras que Hamás es quien gobierna en Gaza, ¿no? Recordemos que bueno, lo primero, a ver qué opina Israel de esto, porque esto es un tema, porque yo creo que Israel no va a aceptar bajo ningún concepto que en Gaza siga gobernando Hamás. Entonces yo creo que hombre, estos pueden acercar posturas y presentar un frente común y todo, pero a Israel van a tener que ofrecerle una solución más viable, que yo creo que tiene que pasar porque jamás no esté en el gobierno de Gaza, ¿no? Si no, va a ser muy complicado que Netanyahu dé por finalizadas las operaciones allí. Luego decir que con esto habría unas elecciones previstas para reemplazar al comité, que serían las primeras elecciones que hay en Palestina desde el año 2006, que las últimas las ganó Hamás en Gaza, que fue cuando hubo una guerra entre... Una guerra, efectivamente, guerra civil dentro de Palestina entre Fatah y Hamás. De hecho, eso supuso la salida de Fatah de Gaza, pero no de Cisjordania, ¿no? Bueno, yo pensando un poco, no sé, David, cómo lo ves, lo que han tenido que sufrir los palestinos para que encima luego cojan y después de unas elecciones se maten entre ellos. Terrible. Es un tema terrible, de verdad. Al final, ¿quiénes pagan el plato de esto? Pues los civiles, al final, ¿no? Bueno, estas son todas las noticias que tenemos hoy. Vámonos al Rincón del Tiburón, sección de economía. Adentro. Bueno, hoy en el Rincón del Tiburón volvemos a Corea del Sur porque, claro, a mí me han preguntado... Yo tengo también... Me han preguntado sobre todo, mira, en la cumbre, ¿sí? En la comunidad que tenemos ahí, en el chat, se ha preguntado, ¿no? Oye, ¿qué consecuencias puede tener esto, tal? Pues... Y creo que... no. Sí, yo me pregunto lo mismo. O sea, me gustaría que me cuentes tú qué consecuencias crees que puede tener económicamente, ¿no? Toda esta debacle de Corea del Sur. Claro, porque... Hablábamos antes del conflicto de Palestina, ¿no? Por ejemplo, en Gaza, que dices tú, bueno, esto no ha afectado nada al mundo en general, porque obviamente... no ha afectado nada al mundo. Al mundo, quiero decir, a la economía mundial. ¿Por qué? Porque al final Gaza está en una situación de autarquía, es decir, no comercia con el exterior. No tiene ningún tipo de posición estratégica de nada. Y por tanto, que en Gaza hay una guerra, pues no tiene ramificaciones en la economía ni siquiera de la región, ¿no? Sin embargo, con Corea del Sur no ocurre esto. Corea del Sur es un país ultra desarrollado, con una economía fuerte y con mucho peso en varios sectores estratégicos. Pero ya más allá de eso es que simplemente muchos países dependen de componentes que Corea del Sur les vende y a la vez muchos países dependen del dinero que Corea del Sur se gasta comprando cosas en el exterior. De hecho, los principales socios comerciales ahora mismo de Corea del Sur son China y Estados Unidos. También tienen muchas relaciones comerciales con Japón, tienen muchas relaciones comerciales con Australia. Entonces, bueno, son economías que pueden sufrir si hubiera un hipotético conflicto ahora mismo en
en Corea del Sur, ¿no? Pero yo creo que donde más lo notaría el mundo, más allá de lo que pueda gastarse en el exterior, Corea del Sur o tal, es en industrias clave que sí que pueden poner un poco patas arriba los precios de cosas que utilizamos en el día a día. Por ejemplo, Corea del Sur es un gran productor de baterías, ¿no? Tienen ahí a Samsung, que es una empresa que hace de todo. Muchos les conocen pues porque hace televisiones o porque hace teléfonos móviles, pero realmente Samsung es un conglomerado gigante que hace baterías. Otra cosa que hace Samsung también, semiconductores. De hecho, Corea del Sur es una potencia. Ya sabemos que quien tiene aquí el peso de los semiconductores a nivel mundial es Taiwán. Pero bueno, Samsung es la segunda empresa que más semiconductores fabrica después de Taiwan Semiconductor. Entonces, bueno, esto podría causar problemas. Más temas, componentes electrónicos, piecitas que luego van en nuestros electrodomésticos, en nuestras televisiones, en nuestros teléfonos móviles. Muchas se producen en Corea del Sur. Pantallas. Tenemos ahí a LG, por ejemplo, que hace pantallas de todo tipo, de todo. Vale. Me dejas claro que el sector tecnológico es súper importante en Corea del Sur. Y ahora la pregunta que se me ocurre a mí con todo esto es, vale, esto es así, pero económicamente, ¿cómo puede verse al final afectado el mundo a partir de esto? Y bueno, ¿qué puede causar esta situación? O sea, ¿dónde nos puede llevar este terremoto político? Claro. La parte más política, yo creo, ¿no? que la parte política no va a pasar a mayores, es decir, creo que no va a haber un conflicto civil en Corea. Pero bueno, esto es para que en el caso de que lo hubiera, imagínate que lo de ayer hubiese desembocado en de repente una facción del ejército apoya al presidente y la otra no. Y hay una guerra civil o hay una situación en la que se bloquea el país. Bueno, pues en ese caso seríamos... Estas industrias serían las más afectadas y lo que ocurre es que cuando un país entra en guerra, lo vimos por ejemplo, ¿no?, con la guerra de Rusia y Ucrania, entra en guerra o tiene cualquier conflicto que le bloquea, lo que ocurre es que deja de suministrar estos componentes y como hay escasez en el mercado, pues lo que ocurre es que suben los precios. Entiendo. ¿No? Esto ocurrió... Y suponiendo que lo que ocurre es una transición, digamos, no militar, una transición democrática, digamos, efecto de todo lo que se ha producido, ¿no? Que puede tumbar también al gobierno. Sí, en este caso, a ver, siempre y cuando no haya un conflicto civil que paralice la industria, Corea del Sur puede ir un poco mejor, un poco peor, pero no se va a ver el mundo afectado. Pero es que es verdad que ayer, durante 2-3 horas, sí que hubo o sea, vimos helicópteros sobrevolando el Parlamento. Vimos a las fuerzas especiales de Corea del Sur rompiendo las ventanas. O sea que, ojito, que no era ninguna broma. Pero bueno, esto simplemente para que la gente lo sepa, por si te oye, ¿y qué pasa si Corea del Sur, ¿no?, tiene problemas? Bueno, pues lo que pasa es esto. Vistas ya las noticias, vamos ya a ponernos ya un poco más canallitas. Vamos a empezar ya con el sinvergüenza del día. Bueno, David, empezamos ya con la sesión golfa de la pecera de memorias. Hoy te traigo uno de los que te gustan a ti. Sí, sección de referencia, lo primero. Sinvergüenza del día hoy. Mañana igual toca héroe, ¿eh? Héroe del día, hace mucho que Puede no que hacemos. mañana toque héroe. Sí. Bueno, hoy sinvergüenza del día. Grado de sinvergüenza del 1 al 10. Vamos a ponerle un 6, 7. Ah, bueno. No, un 5. Un 5. Un 5 incluso. Sí. O sea, sinvergüencilla. Sinvergüencilla. Bueno. Pícaro. Te va a gustar, este te va a Lazarillo, gustar. un poco. Lazarillo. Lazarillo, vale, me gusta. Vamos a por él. Bueno, cuéntanos. Hoy en el Sinvergüenza del Día os traemos al autor de un bestseller. Aunque bueno, seguramente por aquel entonces los bestsellers no existían. Pero bueno, hablamos de George Salmanazar. ¿Vale? Vale, ¿quién era? Señor del siglo XVIII. ¿Quién era este tío? Pues, ¿Qué hizo? ¿quién era este hombre? Pues es el autor del libro Una descripción histórica y geográfica de Formosa. Tú sabes qué es Formosa, ¿verdad? Formosa es la isla de Taiwán, ¿no? La isla principal. La isla principal de Taiwán. Así es. Pues este libro, Descripción histórica y geográfica de Formosa, fue publicado en el año 1704. Fue un exitazo. Y en él se contaban relatos extravagantes que fascinaron a la sociedad ilustrada del momento. Y bueno, ¿cómo no iba a ser fascinante si resulta que Salmanazar, vale, era de allí? Era de Formosa. Era de Formosa, así que se las sabía todas, claro. Vale, o sea, según él, bueno, pues según este señor,
estaba viviendo en Formosa, pero fue secuestrado por unos jesuitas europeos en contra de su voluntad. Vale, secuestro de jesuitas en Formosa. Es todo bastante exótico hasta Sí, ahora. ¿te puedes imaginar por dónde van los tiros ya? No, nada. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, se lo fingió. ¿Qué fue? Bueno, para que veáis un poco qué escribió en su libro, según él, en Formosa se sacrificaban 18.000 hombres al año y se comían sus cuerpos. Decía que los hombres practicaban la poligamia de formas extremas, que no sé exactamente qué es esto, la verdad. ¿Cómo se practica la poligamia de forma extrema? No sé, habría que preguntarle al hombre este. Y que además las mujeres... Mal no suena. No, pero esto sí que suena mal. Las mujeres Vale. estaban encerradas, según él. Así que supongo Ah. que esa es la forma de practicar la poligamia de forma extrema. Además, el tío se paseaba con una ropa exótica muy, muy extraña. Un poco, me imagino yo, un rollo Gaddafi cuando... Justo estaba pensando en Gaddafi, ¿no? El Gaddafi Sí. del siglo XVIII. Sí. Y siempre usaba utensilios de bambú para comer. Y bueno, aquí viene lo que quizás algunos ya podéis, os habéis estado esperando. A ver, a mí me huele a que lo que pasaba en Formosa no era exactamente así. Si os gustó, va un poco por ahí, si os gustó Gregor MacGregor, Hombre, referente del canal. pues Salmanazar no será para menos. Vale, vale, vale. Resulta que todo esto pues, fue un absoluto invento, como no, para estafar a la gente. Estafar. Efectivamente. Vale, vale. ¿Y este cómo estafaba? A ver. Bueno, pues el hombre se había inventado, pues, bueno, su propio idioma. ¿Cómo estafaba? Pues con un bestseller hablando de un lugar que Ah, no vale, era para nada así. como vendía que el como estafaba. bestseller. Claro, Vale, claro, vale, claro. vale, vale, vale. O sea, eran crónicas, vamos a decir, que adornaba. Exacto, sí, era bueno, pues un tipo muy creativo, un sinvergüenza creativo que se había inventado su propio idioma, la religión que profesaban allí. Cosas tan locas como que los formoseños pasaban el verano en cuevas subterráneas y que por eso además estaban blanquetes. Vale. O que se alimentaban de un árbol cuyos frutos crecían en vertical. La verdad es que el tío, ¿Por qué te inventas eso? bueno, pues porque teníamos imaginación, imagino, Y- Hay un sitio en el mundo en el que los en el que frutos los de los frutos árboles crecen de para forma arriba. vertical. Bueno, Espectacular. Bueno. que conste que el tío fue llevado a charlas en universidades y que, bueno, que de verdad que era respetado por la sociedad de aquel entonces. Todo el mundo lo leía. Pero claro, hay un tema aquí, ¿no? Te puedes inventar Todo que tiene eres, su. que eres de Taiwán, bueno, de Formosa, pero si tienes toda la cara de un francés, pues igual la gente empieza a sospechar. Y eso Vaya, es por lo que pasó. sea. Finalmente, Vale, la farsa colapsó de una forma bastante troll. Atento, porque aquí sí que a mí esta parte de sinvergüenza me fascina. En un escrito conocido como Sistema Completo de Geografía, publicado en 1747, alguien escribió que Salmanazar había dado permiso al mundo pues, para asegurar que su relato era realmente una fábula, porque estaba todo lleno de absurdos, ¿no? ¿Y sabéis quién era el autor de este mismo escrito? No me lo puedo imaginar. Molaría que fuera Gregor MacGregor, ¿verdad? Ay, sería increíble. No, Pues- pero ¿quién fue? ¿Quién fue? El mismísimo George Salmanazar, que viendo que se le caía el chiringuito, pues se acusó a sí mismo. Lo sorprendente es que, lejos de ser condenado por esto, pues su carisma le permitió integrarse en la sociedad como escritor y traductor. El señor George se volvió religioso y terminó por escribir su autobiografía en la que contó su engaño con, ojo, un 50% de arrepentimiento y un 50% de humor. Oye, muy bien, porque ante todo la comedia. O sea, Así es, Me lo parece bastante sinvergüenza. O sea, cuando yo pensé en la sección del sinvergüenza del día, me imaginaba pensando en historias este como. señor. No en este señor, pero en una historia como esta, en plan de esto que dices, hay que ser sinvergüenza. Hay que de ser verdad. sinvergüenza, Hay que eh. ser sinvergüenza. Última curiosidad, Vale. nunca se supo el nombre verdadero de este señor, que no era, por supuesto, George Salmanazar. Ah, claro. Nunca o sea, esto se le supimos- inventó el nombre también. Así es. Ostras, tremendo. Bueno, buena ¿Te ha gustado? sirvegonzonería. Bueno, Sinvergonzonería. no estoy para Otra decir vez el... Sirvegonzonería. Vale. Vamos a pasar a dar un paseo por las profundidades de la historia. Venga. Porque hoy venimos con un tema que a mí me mola mucho. Vamos al lío. Oye, David, ¿has llegado al capítulo de la cumbre, del curso de la cumbre, en el que hablamos de los ataques de falsa bandera? No, todavía no. ¿No has Estoy un llegado? poquito liado. Bueno, pues entonces, Pero- entonces te lo ¿Hay voy un a capítulo explicar. de eso? Bueno, lo comentamos, no es Ah. un capítulo especialmente dedicado a los ataques de falsa bandera, pero sí que se comenta porque bueno, es una herramienta muy común. Es básicamente un ataque de falsa bandera es cuando alguien tira la piedra, esconde la mano y le dice a los demás, ha sido el otro. ¿Sabes? El Vale, resultado, bueno, pues al final esto sirve para excusas, para iniciar conflictos, invasiones. Bueno, para meterte en líos muy gordos con una justificación siempre esto. El término viene de los piratas.
como ¿te acuerdas del Fernández cabrón de ayer? Hombre, claro que me Bueno, acuerdo. este pirata, pues bueno, básicamente pues gente como él que izaban banderas blancas falsas para hacerse los buenos antes de saquearte, ¿no? Ese es un ataque de falsa bandera. Pero lo que empezó con barcos pronto evolucionó a un clásico de la política de los conflictos. Y claro, cuando llegó el espionaje y la tecnología, pues la cosa se disparó. Entonces, venga, si os parece, vamos a comentar unos ejemplitos de estos ataques de falsa bandera. A mí se me ocurre alguno. Si quieres empezar tú, de hecho... Dale tú. Venga, vale. Pues yo, por ejemplo, os puedo comentar, uno muy famoso es el incendio de Roma de Nerón, ¿no? Que siempre se ha dicho que fue un ataque de falsa bandera para echarle la culpa a los cristianos y poder reprimirles. Pero, en este caso, no hay pruebas que relacionen directamente a Nerón con el incendio. Así es, estamos desmontando un mito aquí, que es una cosa que los historiadores también están bastante de acuerdo, que lo de Nerón no era tal que así. Sí, que pero no el había tío incendio. se aprovechó de Hombre, la... Claro. Se aprovechó. Han sido los cristianos y venga, hala. Represión. ¿Tú te conoces alguno? Bueno, a mí se me ocurre uno muy, muy clásico, que podemos también hablar de él, que es el USS Maine, ¿no? Hombre, mítico, la guerra de Lo que inició 1898. realmente la guerra de Cuba, que mucha gente cree que, bueno, que fue Estados Unidos hundiendo su propio barco, ¿no? Sí, eso parece, hombre, lo mismo, ¿no? Según a qué historiador preguntes, pero parece que sí, bastante consenso hay pruebillas, ¿no? en el que el USS Maine explotó y se dijo que fue España y el resultado de aquella, bueno, perdimos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, que estaba por ahí, y unas cuantas islas del Pacífico, de la Micronesia. Pero bueno, operaciones de falsa bandera es algo que Estados Unidos, la verdad, ha utilizado mucho, ¿no? Al final es un clásico, un clásico de la Guerra Fría también, ¿no? Sí. Por ejemplo, está la famosa operación Northwoods, que esa gorda. Esa gorda, que básicamente planeaba explotar aviones propios para culpar a Cuba. Aunque esta, bueno, en fin, se planeó, pero no se llevó a cabo. Y este plan concebía, pues bueno, que hubiera víctimas mortales en la operación para que, bueno, la declaración de guerra tuviera como más peso, ¿no? También está luego el incidente del Golfo de Tonkin, donde Estados Unidos, bueno, básicamente se inventó un ataque vietnamita en la desembocadura del río. También lo mismo, ¿no? Pues para justificar entrar en la guerra de parte de Vietnam del Sur. Creo que también fue un ataque a un barco, me da, vamos, si ves en algún momento que alguien ataca tu barco y tienes miedo de Estados Unidos, corre, porque igual te declaran la guerra. Ten cuidado. Yo dejaría los barcos en puerto por si las moscas, ¿no? Aunque el Maine, si no recuerdo mal, estaba en puerto cuando fue, fue volado. Pero bueno, no son los únicos Estados Unidos, los únicos maestros del engaño. Por ejemplo, Japón hizo estallar un tren en Manchuria en 1931 para invadir la Unión Soviética con... bueno, la Unión Soviética no, de aquellas era China. Manchuria. China. Sí. Creo que fue con China este episodio. Y luego la Unión Soviética también hizo lo mismo, ¿no? Bombardeó a su propio pueblo para atacar Finlandia en el 39. Hubo ahí unos ataques de artillería en la frontera, dijeron que habían sido los finlandeses y se metieron, que luego les salió bastante cara esa guerra, la guerra de invierno del 39. A mí se me ocurre otro. ¿Sí? También yéndonos a tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, es realmente la operación que se hizo para invadir Polonia. Allí, si nos acordamos, Alemania llevó las cosas a un nivel muy duro con el incidente de Gliwice, que yo creo que esto lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Se vistieron de polacos, invadieron una emisora y lo usaron para, pues, literalmente justificar el inicio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se me ocurre otro también. Vale, dale. Que es el de la Operación Susana. No sé si te suena. No, esta no la tengo controlada. A ver si sabes quién... No tengo ni idea. Bueno, pues esto fue Israel. Israel en los años 50 se unió a la fiesta de los ataques de falsa bandera con la Operación Susana, colocando bombas en Egipto para echarles las culpas a los árabes. Creo que además había diplomáticos, no sé si de Reino Unido, justo en el sitio donde lo hicieron, y fue un ataque de falsa bandera para hacer creer que era Egipto. Esa es dura, ¿eh? Esa es muy, muy dura. Y el problema de esto es cuando te pillan. Quizás, oye, se me ocurre que si finalmente se confirma, que parece que ya está casi confirmado, lo de que Ucrania voló el Nord Stream, es un poco ataque de falsa bandera, claro, ¿no? que sí. Un poco sí que lo fue. Yo creo que también actual así tenemos a India y Pakistán, ¿no? Que se suelen lanzar acusaciones en Cachemira, como si fuese un... Claro, esos están todo el rato... partido de ping-pong, ¿no? Están a ¿no? pim-pam, pim-pam. Y luego tenemos, no sé,
Crimea, podía ser, ¿no? Sí. Con los hombrecillos verdes. Ah, sí, cuenta, es verdad, Más- eso de los hombrecillos verdes, ¿cómo fue? Bueno, eso básicamente es que cuando ocurre el Euromaidán y cae Yanukovych, de repente en Crimea aparecen unos soldados uniformados de verde que toman, bueno, todas las instituciones, toman todas las infraestructuras energéticas estratégicas, perdón, y no llevaban ningún parche, ninguna identificación. Se supo después que eran tropas rusas Vale. y del grupo Wagner, pero de aquellas simplemente, oye, tomaron, izaron la bandera de Rusia en el ayuntamiento de Sebastopol y hasta hoy. Pero bueno, fue de falsa, más que de falsa bandera, fue de no bandera, porque realmente Claro, no estaba... eran claro, y no estaban identificados, identificados, ¿no? Pues muy curioso, ¿no? Bueno, pues- Vemos que esto se lleva haciendo desde siempre. O sea, es algo que es un clásico. Y seguro que si nos ponemos a bucear en la historia nos encontramos un montón de Pues, ejemplos. oye, más, que la ¿no? gente nos ponga los ejemplos que ellos mira, conocen en los si comentarios tenéis y ejemplos, sí. y así aprendemos todos un poquito, ¿no? Muy bien, pues vamos ya con la sección en la que participan todos los usuarios, los amigos memoriónicos, que es el anzuelo. Oye, David, tema importante. Te lo he preguntado antes, pero ¿cómo vas con la cumbre? Avanzando, es verdad. A ver, el día de ayer hubo un montón de De ayer cosas, hubo muchas Borja. cosas. Estuvimos No trabajando. pudiste meterle mucho, ¿eh? Bueno, está Uno el se diploma. tiene que cuidar también, ¿eh? Está el diploma esperándote, porque ahora con la cumbre damos una certificación de que has acabado el curso, ¿eh? Cuando acabas, pum, te llega automático. Y esto es Dios. importante porque hay mucha gente que, oye, lo necesita, yo qué sé, pues para el currículum, para, yo qué sé, porque la gente quiere tener le hace ilusión, para ponerlo en casa, para lo que Tú sea. No, no me lo firmas tú, ¿no? Así como acabado, como el máster de algún político por ahí que Como se me si ocurre. fuera- No, lo tienes que hacer. Y de hecho, te voy a hacer un examen al acabarlo. Bueno, ¿qué nos traes en el anzuelo? Pues hoy traemos una pregunta que la verdad es que la podría haber hecho yo mismo porque me parece interesantísima y tengo la misma curiosidad que esta persona. Diego Baisar nos pregunta que, oye, que si hay alguna posibilidad en algún momento, de alguna forma, en un escenario hipotético de paz, que Occidente pueda reconocer al pueblo kurdo. Reconocer, entiendo que es reconocer La la independencia del Sí, no- Kurdistán. No, que existan. Primero lo que efectivamente. habría que saber es de qué Kurdistán. Porque el Kurdistán, recordemos, toca principalmente a 4 países: Siria, Turquía, Irán, Irak. Y allí en cada una los kurdos están organizados de una manera. Por ejemplo, el Kurdistán iraquí, ¿no? Que están ahí los famosos Peshmerga. Pues ahí no son independientes, pero tienen una gran autonomía y prácticamente se autogobiernan. Es verdad que se planteó, por ejemplo, en Irak hacer un referéndum de independencia y ahí el ejército iraquí intervino, ¿no? Vale, o sea, por ahora, el Kurdistán más probable. Yo creo que es asumiendo el- que no es el Kurdistán entero, ¿no? Sino regiones primero. Yo creo que es el cada uno iraquí sería el que iraquí. más fácil lo tiene, ¿Tú porque crees? en Irán no hay prácticamente autogestión kurda. En Turquía, pues hay intervenciones militares constantes del ejército turco contra pueblos kurdos y no parece que allí precisamente Ujú. vayan a ganar la independencia. Y luego está el Kurdistán sirio, que ahí igual sí, porque recordemos que desde que recuperaron tanto territorio del Estado Islámico y el YPG, las milicias kurdas, lideran las SDF, de facto sí que tienen una independencia, ¿no? Ujú. Pero- Y apoyo de Occidente en cierto y aspecto apoyo de también, ¿no? O sea Occidente. Problema, no lo va a permitir Turquía. Al final Turquía es un miembro de la OTAN y va a hacer todo lo posible y más para que los kurdos no tengan su estado propio. Tanto es así que, como hemos informado hoy mismo, los rebeldes pro-Turquía están atacando precisamente esa zona en poder de los kurdos para quitarles esa independencia de facto, ¿no? Pues mira, te hago otra Entonces- pregunta. Cuéntame, sí. Que bueno, esto todo en un escenario de análisis, de ideas de olla mentales, pero ¿qué tendría que ocurrir Ujú. para que Turquía abandone la Alianza Atlántica? Es decir, ¿qué tendría que ocurrir para que Turquía realmente no sea el aliado? Pues bueno, que la echen. No, es muy complicado. Prácticamente. Primero es que a Turquía le interesa mucho estar en la OTAN, ¿no? Dirías que es una asociación Es una alianza simbiótica, clave ¿no? O sea, para Turquía. Al final, Turquía creo que en número de soldados es el segundo ejército de la alianza, si no recuerdo mal. Y luego, claro, está en una posición geográfica
que para la OTAN es muy importante. Es verdad que Turquía ha sido un poco la oveja negra de la alianza porque tiene su propia agenda política. De hecho, es tremendo que Turquía haya comprado armamento antiaéreo a Rusia, ¿no? Un país de la OTAN recientemente. Entonces, bueno, pues por ese lado... Complicado. ¿Dónde puede haber un escenario en el que, llevado al muy extremo, se plantee echar a Turquía de la organización? Pues, por ejemplo, el conflicto que tienen Turquía y Grecia. Si hubiera una escalada militar auspiciada por Erdogan, por Turquía, en el que Grecia y Turquía pudieran llegar a las manos, ya sabes que tienen ahí conflictos territoriales en el Egeo, sobre todo también por sus aguas. Entonces, bueno, ahí sí que se podría dar una situación súper extrema, súper improbable, de que Turquía pudiera plantearse, o el resto de miembros pudieran plantearse echar a Turquía. Pero lo veo muy probable. Muy improbable. ¿Alguna cosilla más? Creo que por hoy podemos terminar. Bien. Hoy, ayer, 41 minutos. Hoy, bueno, a la gente le gusta. A la gente le gusta. Oye, desde que hemos hecho capítulos largos, hay récord de visitas. Así que seguiremos haciéndolo. Creo que a la gente, oye, es verdad que el que quiera ver las noticias puede ver las noticias. El que quiere verlo entero, lo ve entero. Y entonces así, oye, mira, todo el mundo está contento. Bueno, pues nada, nosotros nos despedimos. Te iba a decir por esta semana, pero no. Todavía nos queda el de mañana. Ya sabéis, voy a ser un poco pesado, que tenéis en la descripción el enlace para entrar en la cumbre, comunidad de geopolítica de referencia ahora mismo, en la cumbregeopolítica.com. Y el resto, nada, nos vemos en la próxima y en los vídeos de Memorias de Pez, que eso ya sabéis que no para. Un saludo a todos.